Ahora sí está grabando. Había metido. Bien, lo que tiene estamos hablando de los transmisores de 3 cables, 3 hilos. Esto ya tiene una fuente externa a lo que es el, el equipo, el conjunto análogo. En este caso, si se fijan, acá está indicado como DC más menos una fuente de corriente continua. Esta fuente de corriente continua tranquilamente podría ser la del mismo PLC, ¿sí? Eh, no les cambia, no cambia absolutamente nada a eso, pero para que lo tengan en cuenta, entonces yo conecto y lo que le hago es, le doy de la alimentación, está conectada de tal manera que yo tengo los 24 volts, pero la señal de 420 mA, que es este cable que va acá, entra directamente al módulo digital, ¿sí? A diferencia del anterior, que si ustedes se fijan, el positivo entraba por acá y lo que entraba en este lugar era el negativo, ¿sí? Se cerraba el lazo a través del PLC. En este caso, tanto la alimentación del sensor es por un lado y la transmisión es por el otro. Bien, o sea, los 24 volts salen por un lado y las 420 mA entran por otro lugar de la entrada analógica. Puede ser tanto syncing on sourcing, como habíamos visto, cuando conectábamos, muy similar a cuando conectábamos los sensores NPN y PNP. No hay mucha diferencia en sí. Y por último, el último tipo, no hay mucho para explicar esto, es directamente si uno tiene un cable un transmisor de 2 cables, un sensor con 2 cables, con un transmisor de 2, 3, 4 cables, es conectarlo directamente como le dice el manual y no hay otra forma, no hay manera de equivocarse. Y el tercero es el transmisor tiene una fuente propia, la cual hace que el valor que está mandando de 420 mA sea seguro es ese valor. Yo estoy seguro que la resistencia mande, por ejemplo, si yo mido una resistencia y mando un lazo de corriente y mando el valor por a través de un lazo de corriente, el valor es ese. Estos son los más, en rango de precios, tal vez sean los más caros los segundos más caros con respecto a los 2 hilos. Directamente conecto mi fuente, mi panel de control es el PLC, conecto la fuente a mi PLC, a mi módulo, ¿sí? Le doy el alimento por un lado y por el otro directamente sale el positivo y el negativo, que son estas 2 líneas de transmisión, salen directamente al PLC. Y nada más. No hay mucho más que hablar de lo que son las formas de conectar un transmisor que está conectado al sensor. No hay manera, es muy raro equivocarse ya sabiendo cuáles son las conexiones. Eh, Tiene que tener ciertas consideraciones, por ejemplo, de dónde sacan la alimentación de los 24 volts, si va a ser directamente desde el módulo, desde la fuente propia PLC o va a ser de otra fuente. Eh, en sí, esto tal vez tenga ciertas consideraciones que tengan que ser cuidadas. Si uno va a comprar un PLC y va a alimentar los sensores con otra fuente para no tener problemas, por lo general es bueno siempre de que la fuente que compran sea de la misma marca para evitar cualquier tipo de problemas las fuentes son fuentes, ¿no? Pero a veces algún componente hace algún ruido que mete, o sea, hace un acoplamiento que mete ruido en lo que es la línea de transmisión y se pierde el valor de medición y demás. Lo que sí hay que tener cierto cuidado a la hora de conectar estos tipos de cables son otros los fenómenos que ya nos venían apareciendo, el ruido electromagnético y demás, y cómo podemos hacer para evitar que disminuyan, ¿sí? Bajen esas incidencias de error, lo que es error en la comunicación, en la transmisión. Como siempre, nuestro amigo el ruido electromagnético que aparece, esto es la representación de lo que es una corriente, a su derecha tienen un cable, un conductor, en el cual pasa una corriente y hay una regla, en fin, se llama la regla de la mano derecha, que les indica el sentido que tiene el campo magnético que genera una partícula, un electrón en un cable. Siempre que circule un corriente a través de un cable van a tener un campo magnético. Cuanto más alta sea la corriente, más fuerte es el campo electromagnético.
cuanto más fuerte es el campo electromagnético, más posibilidad es que ese campo electromagnético perturbe a otros electrones en otros cables y vean una oposición o vean una aceleración, vean una elevación y haga que se modifique la corriente que pasa a través de ese cable. Lo que tiene a la derecha es la representación de lo que es el campo magnético de un electrón que va girando, varios electrones en realidad que van girando en forma circular. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos evitar que el ruido electromagnético, lo que es el campo generado por corrientes, lo que sería el campo magnético, nos modifique nuestro valor en los cables, no perturbe nuestros 420 mA, nuestro 0,10 volt? La primera técnica, la más sencilla de todas, por si no lo sabían, los cables par trenzados se utilizan justamente para evitar para disminuir estos problemas. ¿Por qué? Supónganse que tienen dos cables, ¿sí? Los cuales tienen el positivo y el negativo de la transmisión, un cable de alimentación, positivo y negativo, el neutro y la línea y neutro y demás. La corriente, el flujo de electrones va en un sentido siempre, va desde mayor potencial, o sea, desde el positivo de la fuente al negativo de la fuente. En realidad, eso es una convención que se utiliza, la cual está mal, porque si los electrones no van a los electrones son negativos, tienen cargas negativas, no van a ir a un potencial negativo. Pero para no volvernos locos, decimos que las cargas circulan desde el positivo al negativo de nuestro cable, nuestra fuente, lo que esté conectado. ¿Qué pasa? Como habíamos visto recién, como mencionamos recién, cuando pasa una carga por un conductor, se genera un campo magnético. Si yo tengo dos cables en paralelo, en el punto en el cual los dos campos electromagnéticos se tocan, ese campo electromagnético se suma. Perdón, ese campo magnético se suma, ese electromagnético es solo magnético. El campo magnético se suma, haciéndolo más fuerte. Entonces lo que se ve es que hay una resistencia, una inductancia, la cual modifica los valores que pueden llegar a la corriente que puede circular a través del cable. Si yo sencillamente trenzo el cable, lo que hago es que en este punto el campo magnético apunta en diferentes direcciones. Entonces, de esa manera logro que baje la interferencia por magnetismo. El ruido magnético, ¿sí?, se disminuye. Tengo menos probabilidad de que mi valor, que la corriente dentro del cable se vea modificada. Ahora bien, sumándole a esto, ¿sí?, a lo que es el ruido magnético, aparece lo que es el ruido eléctrico. Juntos son el ruido electromagnético. Cuando ustedes tienen dos cables, ya sea línea y fuente, o positivo de la transmisión, negativo del cable del transmisor, cuando esos dos cables están a diferente potencial, a medida que recuerden que todo cable tiene una resistencia, a medida si yo tomo pedacitos de ese cable, secciones de ese cable, voy a tener diferente valor de tensión, una caída de potencial, como si pasara por una resistencia. Esos dos cables están en diferente potencial. Entonces, ¿qué aparece? Aparece lo que se llama campo eléctrico, que es debido a las partículas, ¿sí?, los electrones que quieren moverse de un cable al otro, generan una fuerza y quieren juntar esos dos cables. Entonces, sumado a los dos, generan el ruido electromagnético. Uno que es el generado del campo magnético, ¿sí?, campo magnético que se genera porque la carga está conducida por el cable, y otro es el campo eléctrico que aparece, que es como si fuese una batería. Acá aparecería tipo una batería. Si ustedes eh, miden con un cable, si pudieran medir los dos conductores, verían que hay una diferencia lo que ustedes miden cuando miden con un tester, la diferencia de tensión, es esto que están viendo acá, es el campo eléctrico que aparece. Entonces, al hacer eso, tenemos la conjunción de un ruido electromagnético y un ruido magnético.
Esto, para que se den una idea de lo que pasa, sería como que acá en el medio parecería una batería, ¿sí? La cual hace que los electrones no quieran ir en esta dirección. Entonces, para evitar que esto pase, lo que yo hago es trenzar el cable, sencillamente. De esa manera, elimino tanto el ruido electromagnético como el ruido magnético. Sencillamente, así como se lo estoy, así tipo un cuentito, es lo que pasa. Hay un montón de física detrás, de la cual uno tendría que estar estudiando para ver lo que pasa en el conductor y demás, pero no viene al caso. Sencillamente que ustedes sepan que si trenzan un cable, cualquier cable, hacen que esos efectos no sean tan perceptibles. Para ir un cable para hacer un ejemplo, un cable que tiene 220 volt, este efecto es nada, ni me doy cuenta. Pero estamos hablando de cables que circulan 420 mA, 24 volt o menos. Entonces, esos valores por ahí se ven afectados por ciertas cuestiones de lo que son el ruido electromagnético. Ese es el primer ejemplo de disminuir, eh, cómo se puede disminuir lo que es el efecto de la propia naturaleza. Eh, Hay otra cuestión más al trenzar los cables. Lo que se pasa es lo que se llama impedancia de modo común. Cuando yo conecto un cable a través de una bandeja en un conductor, o sea, si están separados, lo que va a pasar es que hay una impedancia. Tiene una impedancia, recuerden que la impedancia tiene que ver con la cuestión de la resistencia del cable y las capacitancias reactivas, que es la capacitancia que se genera, lo que es XC y XL. Si yo hago que trenzo los cables, lo que va a pasar es que al estar a la misma altura, si por ejemplo, imagínense de dos cables en una bandeja, si uno pasa por arriba del otro, lo que yo hago es que se desbalancee. Aparece como una resistencia ficticia debido a la capacitancia que se genera con la bandeja, que hace que aparezca más resistencia en el cable. Si yo mi, mi línea y mi retorno del transmisor lo trenzo, logro que esa impedancia, esa capacitancia que aparezca en este punto, ahora cuando veamos un poquito más en el gráfico, más en el saber bien, lo que yo logro es que esos valores de capacitancia con una superficie metálica, por ejemplo, se disminuya. Un capacitor, para que se den una idea, es simplemente dos materiales en el cual en el medio aparece campo eléctrico. Nada más. Si ustedes trenzan los cables, se reduce un montón eso. Eso se llama modo común. ¿Qué es el modo común? El modo común es una definición que se utiliza en lo que es audio por lo general, o equipos de transmisión de radiofrecuencia, radio y demás. Cuando uno tiene cuando utiliza cables para transmitir a las antenas y demás, estos efectos se notan mucho porque si aparece una capacitancia en un circuito de radiofrecuencia, es como que empieza a desintonizarse el sintonizador, valga la redundancia, y empieza a afectar de estas cuestiones. Y se empieza a dar cuenta de que eran los propios cables que eran con las capacitancias inducidas lo que generaba eso. Otra cuestión más, algo muy raro que pasa, cuando uno tiene desbalanceado cuando el modo común del cable, la impedancia en modo común, está desbalanceada, puede pasar que cuando pasa corriente haya un efecto de rebote. Las cargas rebotan. Es como que ven de golpe una barrera de resistencia y vuelven para atrás en el cable. Esto es muy complicado, se necesita mucha física para poder explicarlo, pero para que ustedes tengan una noción de por qué se trenza un cable, por qué aparece un cable trenzado en una transmisión, es por esto. ¿Por qué no se trenzan todos los cables? Sencillamente porque al trenzar el cable, primero, el primer problema que se tiene es que se reduce la longitud que tiene. Entonces, sale mucho más caro. Yo para la misma distancia necesito mucho más cable si está trenzado o si no. Otra cuestión más.
muchas veces, si el cable está trenzado, muchas veces no, siempre. Si el cable está trenzado, ocupa mucho más lugar que un cable eh, que es directamente un solo cable, no un par de cables. Entonces, por lo general, muchas veces, para evitar si ustedes se fijaron en los cables de los que mostré acá, el par trenzado, este es un UTP par trenzado que se utiliza para comunicaciones de internet. Además del protocolo, lleva bastantes cables. Ustedes tranquilamente pueden agarrar uno de estos cables, se fijan en la resistencia y pueden conectarlo para utilizarlo para transmitir los sensores. Nada se los impide. Entonces, por lo general, muchas veces, cuando eso empieza a ser muy aparatoso, lo que se utiliza es otro tipo de cable, que son estos, que son los cables apantallados, que ya viene un conjunto de muchos cables dentro, y yo agarro y tiro de una bornera, de mi bornera de señal, del PLC al campo y lo llevo a los sensores. Tengo una bornera donde están conectados todos los sensores de campo y mando un solo cable a través de esto. ¿Cuál es la cuestión con estos cables? Hay un pequeño problema. Por lo general, cuando uno agarra, tiene la pantalla, estoy viendo cómo explicárselo. Uno agarra uno de estos cables y piensa, bueno, ya tiene mallado, lo voy a poner a tierra. Justamente lo que se hace con este tipo de cable es conectar la malla a un punto de tierra. Por lo general, y lo he visto en muchos casos, agarran y ponen o primero, no conectan la malla, dejan el cable así como está, como si nada, o lo conectan en forma excesiva. Conectan la malla donde en cuanto se vio lo que es la cuestión de que tiene tipo un cable, un mallado alrededor, conectan con un cobre, conectan a la tierra y lo conectan en todos los puntos que pueden. ¿Qué pasa si se hace eso? Primero, si no se conecta la malla, es lo mismo que no tener la malla. No sirve absolutamente para nada porque, imagínense, viene acá, este es un cable, aparece el ruido electromagnético, acá aparece un conductor, ¿sí? Empieza a transcurrir, aparece carga por ese cable del amallado y se genera una corriente inducida, una FEN inducida y hace exactamente el mismo problema que estuvimos viendo recién con dos cables conectados uno al lado del otro. ¿Qué es lo que pasa? Si se conecta, por ejemplo, este cable en dos puntos, aparece algo que se llama corrientes, o sea, serían ground loops, se llama, o lazos de tierra, traducido horriblemente al castellano. Que lo que hacen es que empieza a circular corriente a través de la tierra por el cable y al sensor y al PLC. Lo que uno no tiene que olvidar es que este cable acá en estos puntos, a medida que yo voy teniendo mi corriente a través del cable, me aparecen las capacitancias asociadas a lo que es el mallado del cable y demás. Cuando yo empiezo a bajar la corriente a través del cable, acá empieza a aparecer una caída de potencial, ¿sí? Aparece cada vez menos tensión, hay menos tensión. Entonces, eso hace que circule corriente entre este punto del mallado y este punto del mallado. Y genero directamente un lazo de corriente como el que se ve acá. O sea, como verán, ¿sí? Si yo conecto la malla en este punto, esta malla que está acá, la conecto acá, en un punto de tierra y la conecto en otro punto de tierra acá, estoy haciendo eso, hago que circule corriente. ¿Cómo se hace para evitar eso? Básicamente, si tienen cable mallado y tiene un transmisor, nuestro sensor, nuestro puente de Winston, es conectar la malla en un solo punto. O sea, tienen un cable, tienen una bornera de transmisión, el cable va de un lugar al otro, tienen la bornera de puesta a tierra, la agarran, ponen la malla alrededor, la malla de cobre alrededor del cable, con la resistencia, con el cablecito a puesta a tierra, lo conectan ahí y se evitan este problema. De esta manera, así no hay circulación de corriente. Y es directamente a la tierra, ¿sí? No estoy hablando del cero de la fuente, es otro error muy común, confundir las tierras, que es algo que
que hay que mencionar. Cada tierra, cuando uno ve un circuito eléctrico, hay diferentes tipos de tierra. Tenemos la señal, lo que es signal ground, que está indicado por lo general con un triángulo, de esta manera. Lo que hace el signal ground es decirme, este es el 0, los 0 volt. Por acá va a circular la corriente. Tenemos la tierra del chasis, que es la que se utiliza para protección, por ejemplo, una bomba, o el chasis, como ustedes sabrán, si tienen una bobina que está generando un campo electromagnético, puede suceder que circule corriente a través del chasis y se electrocute a alguien, está indicado con esto. Y después tenemos la conexión de la tierra propiamente misma, la barra de cobre enterrada en la tierra, está indicada con este valor, que no son los mismos, ¿sí? Por lo general toman como que las tierras, los puntos de tierra, son todos los mismos, son 0 volt, es de lo mismo. Entonces, lo que hace esto, ¿sí? Si yo conecto, por ejemplo, mi 0 volt a tierra, imagínense, yo cometo el error, agarro esto que está acá, que es mi señal, el 0 de la fuente, el retorno de la fuente y lo conecto a tierra, por algún motivo, voy a estar generando corriente que circula alrededor. Pero volviendo al caso, si usted tiene un cable mallado, si no está pertrenzado ni nada por el estilo, lo que se hace es conectar directamente en un solo punto a tierra, ¿sí? El mallado. No se conecta en 2 puntos, no se conecta en 3, se conecta en uno, o se conecta en uno o no se. Y si no lo conectan, tienen un problema. Van a tener un problema que lo que es, le va a empezar a generarse corrientes de ground loops, que va donde va a circular corriente y que pueden afectar nuestro valor de transmisión. Y por último, para terminar con esta clase, para finalizar lo que es la cuestión de los lazos de 420 mA, y ya no dejamos de hablar de lazos de 420 mA, ahora pasamos a la programación de PLC y lo que es demás. ¿Por qué se utiliza 420 mA? Son fáciles de conectar y de configurar, como habrán visto, se conectan 2 cables, nos olvidamos. Utilizan menos cables que lo que es el protocolo TCP, por ejemplo. Yo puedo conectar con módulos de internet, protocolo TCP/IP, un sensor, sí, claro, pero necesito mantenerme en el modelo ISO del TCP/IP, del conectar los cables con los pertenzados de ese cable, configurar la lógica que tienen los puertos, las IP y demás de cada uno de los sensores y otras cosas. Puedo aguantar, tiene muchas más distancias, por lo general un cable 420 mA puedo estar a más de 100 metros de distancia. Un TCP/IP ya con 50 metros empiezo a tener problemas. Y es fácil configurarlo directamente. Yo quiero medir un valor de un sensor, como dijimos, fácil configurar. Quiero agregar otro lazo de control de corriente, conecto el sensor, conecto los 2 cables y ya está. Pero ya tenemos ciertas limitaciones, como habrán visto. Los lazos de corriente se pueden transmitir información de un sensor. ¿Sí? Se recomienda que haya por lazo de corriente un sensor para no hacer quilombo. Y eso es que si yo tengo, lo que pasa es que si yo tengo muchos sensores, los lazos van a aumentar. Porque por cada sensor que tengo en mi proceso necesito un lazo específico. Y es complicado aislarlo, ¿sí? No tienen, los protocolos TCP/IP y demás tienen modelos para corrección de error. Uno puede saber si las señales están bien o mal, pero acá nos da lo único que nos da si la señal que llegó está bien o mal. Acá lo único que nos da el lazo es saber si no está funcionando bien y si hay sobrecorriente, nada más. Entonces, por eso es que por ahí ustedes, no, tal vez no para comunicar sensores. Hay sensores que utilizan, sensores y válvulas que utilizan distintos protocolos, están muy de moda que utilicen protocolo HART, que no suma mucho, es utilizar una interfaz RS485, una comunicación RS485 para comunicar a, a comunicarme con una válvula, por ejemplo, para que se abra y se cierre a través de ese protocolo.
suma, no suma, y depende de lo que yo quiero hacer, cuántos puntos, cuántos cables quiero tirar y demás. Cada uno con su, con su librito en estas cuestiones. Pero bueno, con eso terminamos lo que es conexionado de eh, lo que es conexionado de entradas digitales y entradas analógicas. Algunos conceptos muy básicos para poder conectar sensores. Y ahora lo que vamos a pasar, ¿sí? En el tiempo que nos queda, vamos a pasar a lo que es valores lógicos, lo que son conversores analógicos digitales y escalamiento de señal, que no creo que lleguemos toda la clase de hoy, pero vamos a ir adelantando un poquito. Entonces, ¿dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Que les haya quedado ahí, que no hayan entendido? Por el momento no. Perfecto. Ok, vamos a abrir la otra clase. ¿Ven todos ahí la presentación? Sí, Sí, se sí, se ve. ve. Denme un segundito que me tomo un mate porque tengo... Gracias. No sé, pará, no sé. Bien, ahora nos olvidamos de los cables, nos olvidamos de los sensores, nos olvidamos absolutamente todo y entramos directamente a lo que es el PLC. Ya estamos adentro del PLC. Hasta ahora, lo que vimos en nuestro camino, en lo que es elementos de automatización, empezamos desde afuera, de lo que es la magnitud a medir, el estímulo, como se llama, lo llama la bibliografía. Empezamos a hablar de los sensores, los distintos tipos de sensores que teníamos. Fuimos a una etapa de acondicionamiento en el cual teníamos que convertir los valores que nos daba nuestro sensor para poder acondicionarlos, para transmitirlos con algún tipo de lógica, algún tipo de estándar de 5 volt, 420 mA, 010 volt, para que el PLC nos pueda entender, ¿sí? Llegamos a las puertas del PLC, a la entrada del PLC y nos encontramos con que tenemos más problemas y aparece algo que se llama conversores, que hacen que convierten nuestra magnitud eléctrica, nuestros 420 mA, 0,5 volt, 0,10 volt, los convierten en ceros y en unos. Hay un problema acá. Ahora volvemos a la esta filmina. Llegamos de lo que es un PLC, puntualmente, llegamos a esta parte que está acá. Falta todo esto. No lo vamos a ver nosotros, sí, quédense tranquilos, lo verán. Es muy. No es algo que sume a lo que es programación de PLC ni más, pero para que se den una idea de dónde estamos. ¿Sí? Estamos en este punto de acá y vamos a empezar a hablar de lo que está en esta parte. Hay que empezar a explicar unas ciertas cuestiones de lo que son estos ceros y uno lógicos, estos ceros y uno mal llamados binarios. Los ceros y uno no son valores lógicos, no representan absolutamente nada de por sí. Cuando yo les digo 0 o 1 lógico, estoy hablando de cualquier cosa, es una abstracción que nos permite entender de forma rápida lo que estamos programando. Detrás de esos valores, de esos ceros y unos lógicos, hay valores de magnitud, hay valores de corriente, hay valores de tensión, puede haber valores de presión, puede haber valores de cualquier cosa. Yo no sé de dónde viene. Y ahí está el problema de no saber de dónde viene el automatismo cuando uno programa, no saber lo que hace. Por lo general, si uno trata de automatizar sin conocer a bien el proceso, se cometen errores como producir cortocircuitos, porque un cero lógico significa que hay 0 volt, entonces yo directamente enchufo un 1 a la salida y hago desastres. Entonces uno tiene que saber, antes de poder automatizar, tiene que conocer
el proceso. No existe manera de automatizar sin conocer el proceso. Entonces es importante, si bien nosotros nos abstraemos, ¿sí? Hablamos de ceros y uno ahora, pero siempre recuerden, tengan siempre presente que esos valores vienen de una magnitud eléctrica, vienen de algo eléctrico. Y todos los problemas que puede ocasionar tener una magnitud eléctrica. Si poner un 1 o un 0 a la salida se va a traducir en una corriente, en una tensión. Entonces hay que tener ciertos recaudos siempre a la hora de programar. Como habíamos visto, llegamos hasta este punto. Estábamos en este lugar, estuvimos hablando de nuestros autoacopladores, de cómo están armados nuestros PLC y llegamos al punto de empezar a hablar lo que es cómo se comporta de forma muy reducida nuestro PLC o cualquier tipo de sistema integrado. Y siempre no sé si alguna vez habrán escuchado algo que se llama ciclo de scan. Un ciclo de scan, el ciclo de scan del PLC es un ciclo, lo que tienen que saber ustedes es que la programación dentro de un PLC o de cualquier tipo de dispositivo es cíclica. Siempre hace lo mismo, se repite constantemente. La programación es secuencial y es en loop, o sea, vuelve al principio, va y vuelve al principio, y siempre hace lo mismo. En ese ciclo de scan, lo que hace nuestro PLC, arrancando desde el punto más abajo, es, primero lo que hace el PLC, agarra, una vez que empezó a funcionar, que pasó el RAM y la configuración de entrada, de inicio del equipo, lo que hace es, primero, agarra y actualiza las salidas. El valor que estaba en las salidas los actualiza. Lee las entradas, ejecuta el programa y hace un diagnóstico. Y vuelve a repetirse una y otra vez. Bien. El diagnóstico que hace la comunicación es en la comunicación, por ejemplo, envío los datos que tengo que transmitir a través del puerto serie. Y el diagnóstico me fijo, che, dice que alguna variable, hace mucho tiempo que una variable está en uno, o el flag de overflow y demás aparece. Bueno, esas son cuestiones que no nos vamos a meter, no los quiero marear con eso, pero hace un diagnóstico interno de su propio funcionamiento. Bien, y demás. Ese tiempo, este ciclo de scan, es básicamente un tiempo, una cantidad de segundos, bien, menos milisegundos, que depende de la extensión de nuestro programa. ¿Cuál es el problema? Supónganse, si mi programa es muy extenso para ejecutarse, tengo el siguiente problema. En el momento que yo estoy ejecutando el programa, mi PLC no le da ni bola a las entradas ni bola a las salidas. No las lee ni actualiza. Entonces, si algo pasa en mi proceso, porque mi programa, o sea, mi proceso es rápido, sea lo que sea, no sé, sube el líquido en un tanque, sube muy rápido. En ese momento el PLC no le está prestando atención cuando está ejecutando el programa. No es que está siempre prestando atención a ningún sistema lo hace, de hecho. No es que está prestando atención a los sensores, está haciendo lo que ustedes los programaron a hacer. Entonces, puede ser que si yo no hago no optimizo mi ciclo de scan, puede ocurrir que se me descontrole el proceso. Y ustedes se agarran a la cabeza y dicen, che, pero yo programé bien esto, está todo bien. ¿Cómo puede ser que no esté funcionando? Lo que está pasando es que al ejecutar el programa, no le está prestando atención a los sensores, no está prestando la atención a las salidas, no está regulando. Entonces, un buen programador de PLCs no solo programa así directamente, sí, me fijo, meto este valor acá, activo esta bobina, abro esta compuerta. No, se fija de hacerlo en el menor tiempo posible, optimiza el tiempo. ¿Por qué? Yo esto no se lo puse, me di cuenta lamentablemente. Por ejemplo, si ustedes agarran y se fijan, esto es un extracto del programa S7200, el 71200 de Siemens, ustedes pueden saber cuánto es lo que tarda un equipo en ejecutar un programa. ¿Sí? El PLC, cuando ustedes programan, tiene el semantic, se llama el
el programa, ustedes pueden fijarse cuánto es lo que tarda el ciclo de scan. Y fíjense, puede tardar, en este caso, si ustedes se fijan, tiene que tardó 1000 milisegundos en el ciclo más chico y que tardó 761 milisegundos, un milisegundo, perdón, es una coma, está en inglés esto, las unidades están en inglés, un milisegundo en ejecutar el programa, o por algún motivo, razón o circunstancia, el tiempo de ejecución más largo son 771 milisegundos. Eso es medio segundo que mi PLC dejó de prestar atención al proceso. ¿Sí? Es como que nadie, o sea, ustedes se dan vuelta y escuchan un ruido atrás que se cayó se rompió una bomba, un eje de una bomba, bueno, en ese son medio segundo en el cual el PLC no le está prestando atención a nada. Por lo tanto, es muy importante cuando uno programa tener en cuenta cómo programa. Bien, eso es algo que tienen que siempre tener en cuenta y cuando vean que alguien esté programando, fíjense de estar picándolo para que programe bien. Pero antes, ¿sí?, del ciclo de scan, nuestro PLC hace ¿vieron cuando ustedes prenden el PLC que ven que se parpadean unas luces que son el RAM y el stop y el error? Si alguna vez vieron un Siemens, por ejemplo, un Schneider, aparecen esas lucecitas que les está indicando que antes de poder arrancar el programa, lo que yo tengo es un ciclo que se llama el proceso de imagen. Perdón, imagen del proceso del PLC. En esta etapa, antes de empezar a funcionar en el ciclo de scan, lo que hace mi PLC es toma en la memoria así de este punto, para que se entienda, va guardando los valores que están acá en registros que son de memoria. Ahora vamos a ir para atrás y para adelante porque es bastante complicado de explicar esto sin antes saber un poquito más de lo que es álgebra booleana, pero lo vamos a encauzar. Lo que se hace es, toma las entradas, ¿sí?, que son el punto A, las guarda, las que tienen memoria, los valores que tienen memoria las entradas las borra. Bien, imagínense que tiene o sea, borra la memoria de entradas. Las salidas, luego inicializa las salidas en el último valor. Y ahí hay un problema. Hay que fijarse cómo se dejan las salidas cuando pasa algo. Bien, porque si se corta el PLC por algún motivo, deja activado una salida,